Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy lunes escuchemos el según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cómo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Seguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Hay quienes dicen que podemos agrupar en condiciones normales al 100% de las personas que conocemos en una proporción de 80-10-10. En el 80 metemos a las personas que nos conocen, que les caemos bien o les somos indiferentes. Solo un 10% serán enemigos declarados, que les caemos mal, y el otro 10% serán los que nos aman, a los que les importamos de verdad. De estos grupos, ¿dónde ubicamos a los que conocían a Jesús, tanto en aquel tiempo como ahora? Un 10% eran sus enemigos, los escribas, fariseos y doctores de la ley, la gente culta, piadosa y acomodada, para quienes la predicación y estilo de vida de Jesús les resultaba incómodo, los que siempre estarían espiándolo y buscando la ocasión para acusarlo de algo, y que terminaron tramando su muerte. En el 80% ponemos a los que el Evangelio llama la muchedumbre, las multitudes que seguían a Jesús por su fama de hacer curaciones y milagros. Se llegaron a contar hasta en más de 5,000. Pero así como llegaban, se iban. Sentían simpatía por Jesús, o en el fondo solo querían obtener algo de él. Y el 10% restante eran los incondicionales, los que estaban con él en las buenas y en las malas. En este grupo ubicamos, por supuesto, a sus 12 apóstoles, a María, su madre, y mujeres considerados como sus amigos o sus discípulos. ¿Y tú, en cuál de los 3 grupos entras? No creo que te consideres del grupo de los enemigos. Creo todos queremos entrar en el grupo de los amigos. Aunque es cierto que algunos del grupo de amigos terminaron haciendo más daño que los mismos enemigos. Por ejemplo, Judas. Pero no queriendo ser contados entre esos, queremos ser parte de ese 10% a quienes Jesús dirá: «Ustedes son mis amigos, ustedes han perseverado conmigo en las pruebas».
Pero no todos pueden entrar en ese pequeño grupo selecto, que podríamos decir el grupo de los VIP, en el que hay que reunir cierto perfil. Muchos que pretenden estar ahí alcanzan cuando mucho a estar en el grupo del 80. Hay que ver las principales diferencias entre un grupo y otro, entre ser discípulo y ser muchedumbre. La multitud, como hoy lo señala Jesús, lo siguen porque les da de comer hasta saciarse, porque les satisface la necesidad de un día. Los discípulos, en cambio, ayudan a repartir el pan, a recoger las sobras en canastos, y a veces no tienen tiempo ni para comer. La multitud cree que Jesús es un gran profeta, como Elías, Jeremías o Juan el Bautista. Los discípulos lo reconocen como el Hijo de Dios y se rinden a Él diciendo, Señor mío y Dios mío. La multitud, cuando Jesús es popular y les da cosas, lo vitorean como rey, pero luego lo abandonan. Los discípulos, cuando Jesús es olvidado o perseguido, en vez de irse le dicen, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. La multitud, un domingo de Ramos, recibe a Jesús como el Mesías, pero el siguiente viernes grita, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Los discípulos, en cambio, toman su cruz y lo siguen. La multitud recibía la palabra como la semilla que cae a lo largo del camino o en terreno pedregoso. Los discípulos, en cambio, eran el terreno donde la palabra daba fruto del 100 por 1. La multitud comió en aquella multiplicación de los panes hasta saciarse, pero solo los discípulos participaron de aquella última cena, donde no les dio un pan cualquiera, sino el pan de su cuerpo que da vida eterna. Espera recibir panes y peces. Los discípulos son pescadores de hombres. La multitud exige y critica. El discípulo trabaja y edifica. Según estas características, ¿en qué grupo te podrías clasificar? Si eres de la multitud, recibirás favores, consuelos, te gozarás de escuchar su palabra y saciarás tu hambre. Pero si eres discípulo, ocuparás un lugar junto a Jesús, un lugar VIP. Estas siglas en inglés que significan Very Important People y que designan los lugares de honor para invitados distinguidos. Los que ocupen este lugar en la mesa de Jesús serán los VIP, es decir, verdaderos, incondicionales y participativos. La multitud también aquí significa volubles, inconstantes y pasivos. Tú eres un católico VIP, ¿pero de cuál de los dos? Que tengas un día lleno de bendiciones.